Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles con un tema súper importante para mí de cómo cambiar mi vida. Se dice muy fácil, pero es como muy difícil y complicado decidirte a ver lo que realmente a ti te enfoca por cómo te gustaría cambiar tu vida. Yo lo pongo en dos tablas. Lo puse en dos tablas que a mí personalmente me ayudó en ver mis hábitos del pasado con mis hábitos del presente o lo que yo estoy viviendo en el presente. Cuando tú empiezas a desglosar los hábitos que tú tenías en el pasado con los hábitos que tú ahora tienes, puedes ser consciente y empezar a hacer una comparación. Se trata de que tú hagas esto muy sincero, porque al final esto es para ti. Al final esto es muy personal. Al final de esto es lo que a ti te lleva a tomar buenas decisiones en tu camino, al poder comparar lo que has venido haciendo y lo que haces para poder llegar a hacer algo mejor. Porque desafortunadamente cuando empezamos a tener o a crear una nueva meta en nuestras mentes, o el decir, ¿sabes qué? Es que ahora sí yo quiero hacer algo que, híjole, me super llene, o ahora sí quiero bajar de peso. Entonces, normalmente lo que hacemos es sabotearnos a nosotros mismos porque empezamos a buscar culpables, excusas, pretextos, nos aferramos a tus hábitos anteriores, no te das la oportunidad de dejar esas cosas que has vivido en el pasado para vivir el presente y que puedas crear un futuro mejor, porque estás encerrado en ese círculo vicioso. Entonces tú tienes que ser muy, muy sensato contigo mismo para que alcances a ver todo eso que te está deteniendo, pero también puedas hacer la comparación de lo que no te está funcionando para que tú puedas crear ese futuro que tanto deseas. Todos siempre hemos tenido un propósito en esta vida y tú dices, híjole, es que yo quiero ser el mejor chef, yo quiero ser la mejor maestra, yo quiero ser el mejor bombero. Tú tienes muchas cosas, cada uno tenemos una meta en nuestra vida. Pero lo más complicado es poder tomar la decisión de hacerlo. Aparte de tomar la decisión es el podernos aferrar a dejar esos hábitos que no nos dejan avanzar. Como por ejemplo, te podría poner el ejemplo de poder bajar de peso o los que queremos bajar de peso, que a final de año, pues ya después de lo que uno te comiste por todo lo de las fiestas, dices, ya en enero empiezo, ya me voy al gimnasio, voy a bajar de peso, ya me voy a cuidar con lo que como, quiero ser súper saludable, está súper motivado. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente que dices, mañana empiezo. Vas, te levantas, te preparas, te pones muy mono, te pones tu ropa para hacer ejercicio, ya estás listo para irte al gimnasio o salirte a correr o lo como tú quieras. ¿Y qué pasa? Vas y abres el refri. Y que para empezar ahí tienes la primera oportunidad de escoger qué vas a querer. Porque de un lado tienes una exquisita manzana o una deliciosa pizza. Ahí tienes la primera decisión grande que la gran mayoría todos nos saboteamos y agarras o terminas agarrando la pizza. Obviamente, pues no es la opción correcta o la opción más saludable a la que te podría llevar a llegar a tu propósito deseado, ¿no? La decisión menos adecuada. Porque a veces vivir una incertidumbre de decir, híjole, si yo me como la manzana, pues la verdad es que voy a estar corriendo, voy a quemar muchas calorías, pues la voy a quemar. Pues entonces acabas agarrando la pizza. Aquí dices, bueno, si me puedo hacer un licuado verde o me puedo comer mi manzanita antes de correr, tengo la energía, el azúcar necesaria, corro, regreso y desayuno mi desayuno saludable. Pero a veces normalmente nos vamos por las opciones más fácil o más bien por los hábitos que normalmente tenemos. Porque en muchas de las cosas o las decisiones que tomamos, la gran mayoría, tenemos mucho miedo a lo desconocido.
Porque es difícil pensar que porque no sabes qué podría pasar, pues vuelves a hacer lo mismo porque ya sabes qué va a pasar. En este caso, si vas a bajar o no de peso, te distrae completamente de tu propósito, porque pues agarrando la pizza no te va a llevar a que bajes de peso o que empieces a cumplir el propósito de ser más saludable. Entonces empiezas a olvidarte de lo que te habías propuesto, aún acabando de empezar. Te empiezas a desviar de tu meta y regresas a tus hábitos anteriores. Y esto trabaja tu subconsciente, pero sí, mira, a la luz, así, rapidísimo. Eso ya nosotros lo tenemos preprogramado en nuestra cabecita. Pero ¿qué pasa cuando tú te empiezas a ser más consciente? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a ser más enfocado en lo que tú quieres, empiezas a ser más observador? Te empiezas a ser más consciente de lo que realmente quieres para ti, en lo que te hace bien a ti, hasta incluso en la forma en que hablas, en tus hábitos nuevos. Te das cuenta que realmente lo que estabas haciendo no era lo más adecuado, o te das cuenta que realmente lo que estabas haciendo pues no te iba a llevar a nada más que a caer en lo mismo. O empiezas a ser consciente que empiezas a ver todas esas cosas que hacías y realmente te das cuenta que todo lo que estabas haciendo solo eran unas excusas para no seguir con lo que te habías propuesto. O algún pretexto para justificar por qué no habías llegado a esa meta. Es bien interesante cuando uno aprende a empezarte a ser consciente en cada una de las áreas de ti mismo. Cuando te escuchas a ti mismo, cuando empiezas a evitar juzgar al mundo por todo lo que pasa y por todo lo que pasas. Esa palabra de juzgar es tan profunda, es tan inquisidora, muchas veces. Cuando te das cuenta qué era lo que estabas haciendo, comenzarás a comprender y abrir tu mente. Empezarás a que esos propósitos que tú siempre has querido, esas metas por las que tanto has querido luchar, esas metas por las que tanto has querido trabajar, se pueden hacer realidad. ¿Por qué? Porque empezarás a ser diferente. Empezarás a buscar nuevas opciones. Empezarás a aprenderte a escucharte. Porque a veces, o lo más difícil de todo esto, cuando uno pretende hacer un cambio, cuando dices, ya estoy hasta acá de lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que cambiar, pero tienes que empezar a cambiar tu switch. Es muy difícil para todos el cambio, pero créeme que cuando tú te haces consciente, serás capaz de ver la vida de otra forma y pensarás de forma menos impulsiva. Porque hay tiendas para todo. Hay tiendas para el carro, hay tiendas para la casa, hay tiendas para la despensa de la comida, hay tiendas para comprar lo necesario para las mascotas, hay tiendas para todo. Pero no hay una tienda donde puedas ir y decidir, quiero una nueva vida, la voy a ir a comprar. No hay. No hay. Porque además, tú ya tienes la tuya. ¿Para qué quieres otra vida? Simplemente tienes que aprender a mejorar y enfocarte en ser mejor. A mejorar la tuya, vaya. A mejorar tu vida, que ya la has empezado desde el día que naciste.
Desde el día que naciste ya tienes una hermosa vida que tienes que agradecer, por la cual tienes que trabajar, por la cual tienes que ser mejor para ti mismo. Pero también, para poder crecer necesitamos a veces esos retos que nos hacen apreciar y valorar. A veces sí tenemos que pasar por ciertos periodos de enseñanza donde nos hace entender para podernos enfocar. Esos retos nos hacen apreciar y valorar la hermosa vida que tenemos, la hermosa familia que tenemos, para valorar en dónde estás, aquí y ahora. El conocimiento de conciencia te hace consciente, vaya la redundancia, en enfrentar la vida de otra forma. Todos esos momentos de aprendizaje del día a día serían menores o serían menos pesados, más bien, con resultados increíbles, con resultados amorosos, con resultados diferentes. Cuando tú te das la oportunidad de observarte, cuando tú te das la oportunidad de actuar, siendo persistente, teniendo autocontrol, cuando volvemos al mismo ejemplo, cuando decidimos quiero estar o quiero ser saludable. Tú lo quieres porque es obvio que aún no lo consigues. Es obvio que no lo tienes. Entonces tú lo deseas mucho, tú quieres ser saludable. A ti te gustaría tener un cuerpo atlético, te gustaría tener un cuerpo escultural, un cuerpo musculoso, o a lo mejor unas piernas muy torneadas, unos brazos, tener menos pancita, menos papada, más tonificado, con una salud más óptima, sin tener que batallar el que tenerte que darte cuenta qué es lo que estás comiendo para bajar de peso. Pero conscientemente tienes que pensar que para llegar a todo eso, tienes que pensar y tienes que ser consciente, que para llegar a hacer todos esos cambios, como el aprender a decidir si quieres una manzana o una rebanada de pizza, tienes que ser consciente que para eso quizás tengas que salirte a caminar, tienes que correr, tienes que buscar otro camino para llegar y evitar caer en el mismo círculo vicioso como es agarrar la pizza. Porque tú quieres llegar a tu meta. Porque tú quieres eso que tanto deseas que aún no tienes, que es bajar de peso y tener un cuerpo que tú deseas y ponerte lo que tú quieras sin tener el problema de abrir el closet y que no te quede. Pero volvemos a lo mismo, todo es ese círculo vicioso y cuando uno se hace consciente de uno mismo, aprendes a ir dejando poco a poco todos esos hábitos. Aprendes a dejar todas esas cosas que no te funcionaron en el pasado. Todas esas cosas que venías arrastrando de culpabilidad. Te empiezas a ser más consciente. Pero cuando tú no quieres hacerlo y quieres regresar a los mismos hábitos, ¿qué pasa? Vuelves a regresar a lo mismo. Caes nuevamente a lo que ya habías hecho antes. Ya no haces ejercicio. Ya no vas al gimnasio. O decides irte a comer una hamburguesa. Y vuelves a hacerte un círculo vicioso. Una y otra vez. Y solitos nos volvemos a sabotear. Te sales de esa meta olvidándote
de ella. Quizás no te olvidas por completo porque ahí está el constante recordar de que eso es lo que tú quieres. Y así vamos haciéndolo una y otra vez, cada vez que uno se propone, en este caso, bajar de peso. O también cuando uno quiere cambiar su vida. Vuelves a regresar a los mismos hábitos. Una y otra vez, muchas veces. La gran mayoría. La gran mayoría pasa por este proceso una y otra vez. Ya sea en la vida, cargando las cosas del pasado, los errores del pasado, las mismas cosas que hacías en el pasado, como con el ejemplo de la dieta. Vuelves a volver a agarrar esa pizza, te vas a comer hamburguesa, luego compras tu refresco, dejas de ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque no tienes ganas de hacer ese cambio. La gran mayoría pasamos por todo ese proceso en el transcurso de nuestra vida. El tiempo pasa muy rápido. Cuando empiezas a bajar, empiezas a trabajar en ti mismo, cuando empiezas a hacerte más consciente en lo que realmente quieres, en lo que realmente deseas para ti, te empiezas a ser más consciente con cada y una de las cosas, aún así las más simples. Te empiezas a ser consciente en ti, trabajar en ti, y te replanteas una y otra vez la misma pregunta del por qué no lo hiciste o por qué no seguiste la vez pasada lo que ya te habías propuesto. Empiezas a replantarte en esa tablita de lo que hiciste y de lo que estás haciendo. Empiezas a serte consciente y cada vez vas a ver que esa lista va creciendo y dices, esto no, ya no lo quiero, y ya no lo pones o ya no lo haces, lo empiezas a evitar. De momento empezarán las mismas circunstancias con los mismos pensamientos una y otra vez porque desafortunadamente así somos. Caemos en los mismos errores una y otra vez. Nos tropezamos con la misma piedra en algunas veces una y otra vez. Es tan complejo esto de poder cambiar nuestra vida cuando uno realmente quiere hacerlo. Sí lo puedes hacer, pero no lo quieres hacer de la noche a la mañana porque eso requiere de mucho trabajo y persistencia. De que ese propósito de ser diferente, de hacer algo diferente, o no es de hacer algo diferente, de que quieres algo distinto a lo que normalmente tenías en tu vida, de lo que estabas haciendo en tu vida. Pero la circunstancia, cual sea, por la cual que no lo has empezado a hacer, por lo cual no has querido cambiarlo, y ahora te das cuenta que dices, sí, soy consciente y quiero hacer la diferencia en mi vida, y sí quiero hacerlo. Y te vuelves a reimplantar la misma pregunta. No importa las veces que te las tengas que hacer. No importa las veces que lo tengas que hacer. Poco a poco. Poco a poco. No somos perfectos, somos humanos. Pero la diferencia de la primera o de las primeras veces cuando empezamos a querer hacer un cambio en nuestra vida es que la gran diferencia es que te darás cuenta en qué área estás haciendo mal. Te darás cuenta qué partes necesitas cambiar o evitar. Como el simple hecho de escoger una manzana o una rebanada de pizza. Y crearás más posibilidades porque ahora estás más consciente. Y buscarás más alternativas, buscarás nuevas opciones, quizás evitarás comprar la pizza y no tenerla en el refri.
Quizás tendrás más fruta. Quizás ya no solamente caminar, a lo mejor te vas al gimnasio, o a lo mejor, pues si te daba flojera ir al gimnasio y dices, yo prefiero estar en mi casa, pues a lo mejor te compras una bicicleta y te la pones en tu casa. O te pones enfrente mientras ves ese programa y empiezas a ver la televisión y te pones tu caminadora enfrente de la televisión y haces ejercicio. Estás haciendo un cambio. El proceso para volver a equivocarte será cada vez mínimo. El proceso para llegar a tu meta será tendrás mucho más de lo que estarás adquiriendo. ¿Por qué? Porque estás siendo más consciente, porque estás pensando, porque te estás dando cuenta en qué te has estado equivocando. Podrías pensar que cuántas veces voy a tener que recordar y recordar y recordar mi meta. Y volverás a recordar cuál era esa meta, una y otra y otra y otra y otra vez. Y me refiero a que cuando uno se hace una meta y caes en los viejos, pues en los viejos hábitos. O sea, de momento se te olvida, pero no, en realidad no, dices, es que yo sí quiero esa meta, yo quiero lograr esa meta, y te lo vuelves a recordar y te lo vuelves a replantear y lo vuelves a intentar y vuelves a caer una y otra vez. Pero les digo, vuelves a darte y es cuando te das cuenta qué fue lo que no te funcionó. Hasta que llega a ese punto consciente que ya no olvidarás que no debes de comerte la pizza. Llegar a ese punto que después de tantos recordatorios evitarás comerte la pizza. Pero ¿de quién depende? Todo esto depende totalmente de ti. El caso es que depende de ti cuántas veces quieras tú recordar. El caso es que depende de ti cuántas veces quieras tener que recordar, cuántas veces no te funcionó recordar, evitar acarrear tu pasado en tu presente para mejorar un futuro mejor. ¿Cuántas veces no te funcionó recordar tu pasado hasta que te lo olvides? Perdones y puedas avanzar. Lo sueltes. Ya no necesitarás seguir cargando con la misma piedra. Porque entonces, cuando tú llegues a ese proceso, cuando tú llegues a ese punto, todo lo que tú aprendiste se convertirá en sabiduría. Y esa sabiduría se quedará en tu memoria. En el área de por aquí donde están todas esas experiencias. Pero, muy importante, sin la carga emocional del pasado que te impedía avanzar. Y ahora estarás listo a cambiar tu vida, a bajar de peso y a ser feliz. Que Dios los cuide, los bendiga, los llene de sabiduría, de decisión y de mucho amor propio. Cuídense y nos vemos pronto. Bye bye.